Bueno, pues buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Dani Montejo. Él es CEO de Rúbrica, una agencia de marketing digital que actualmente tiene su sede en Madrid. Y bueno, pues en la jornada de hoy vamos a aprender sobre las estrategias clave sobre el marketing digital. Y nos vamos a centrar sobre todo en el SEO, el posicionamiento SEO, SEM con Google AdWords y en redes sociales. Así que nada, daros la bienvenida y Dani, cuando quiera, pues puedes comenzar con la jornada. Vale, pues muchas gracias, Ricardo. A ver bueno, os comento si queréis una breve presentación mía para que os hagáis a la idea del perfil, ¿no? Desde la perspectiva desde la que os voy a contar esto. Pues bueno, para que os hagáis la idea, en mi agencia lo que me dedico son pues principalmente a todo lo que tiene que ver con no solamente la parte de posicionamiento web, sino también con lo que tiene que ver con medir los resultados, ¿no? Entonces yo inevitablemente tengo siempre en mente los números, ¿no? Y todas las estadísticas que genera. Así que os lo voy a contar un poco, pues desde el punto de vista de un poquito en orden, ¿no? Dónde está o cómo de interesante es para, en general, empresas pymes, ¿no? Lo que le puede interesar, entre comillas, a todo el mundo y qué es lo que busca una empresa de este tipo, pues con este tipo de estrategias, ¿no? Voy a compartiros una presentación y vamos al lío. Me veis ya, ¿verdad? Vale. Pues nada, voy a hacer una breve introducción, sobre todo enfocada bueno, a todas las estrategias de marketing digital de una empresa que en general, eh, pues ya digo, una pyme, ¿no? Que tiene como centro de la estrategia de marketing digital normalmente la web. Es decir, voy a centrar la charla en que normalmente las conversiones, las ventas, el valor añadido que consigue una empresa a través de una estrategia de marketing digital pasa por una página web, porque es ahí donde normalmente, ya digo, se vende o tenemos un formulario de contacto, ¿no? En el que mi empresa busca que un posible cliente, ¿no? Un lead, como se llama ahora, se ponga en contacto conmigo y me solicite información. Vamos a empezar primero hablando de conceptos básicos, ¿no? Sobre posicionamiento y vamos avanzando con las diferentes estrategias que vamos a hablar hoy. Bueno, si veis que voy muy rápido o estoy diciendo algo que no entendéis o lo que sea, no dudéis en escribirme, que me paro un segundín y respondemos las dudas que vayan saliendo, ¿vale? Voy a intentar hacerlo ameno, pero si me paso, vosotros me vais diciendo. Vale. Dicho esto, a ver, cuando hablamos de posicionamiento web, bueno, sabéis que hay dos vertientes, digamos, ¿no? Lo que normalmente se llama posicionamiento SEO, que es el posicionamiento que a lo mejor habéis escuchado también como orgánico, y el posicionamiento SEM. Pero en general, todo lo que tiene que ver con posicionar, con el hecho de que una web se haga mejor en sus resultados, ¿no? En las búsquedas, es decir, que me encuentren, hablando en castellano, tiene que ver con optimizar la web. ¿Y qué significa esto? Hay medidas que tienen que ver con optimizar, o sea, con, digamos, mejorar el contenido de la web, literalmente los textos, cómo están expresados y demás, su arquitectura, es decir, la estructura que tiene la web, cuántas secciones tienen, en qué orden están, qué hay cada una de ellas, ¿no? Y luego otra, también más técnica, que tiene que ver con el servidor donde está alojada, la velocidad de carga, que es súper importante ahora mismo, ¿no? Que esté optimizada para móviles. Hay dos vertientes en ese sentido, ¿no? Por los que me tengo que preocupar. Básicamente, la diferencia entre las dos grandes áreas de posicionamiento SEO y de posicionamiento SEM, así muy a grandes rasgos, ¿no? Es que el posicionamiento SEO, posicionamiento orgánico, pues se centra mucho, digamos, en un poco dar cariñito, ¿no? En preocuparte por esos factores diferentes que hay a la hora de optimizar una web. No tiene un coste directo, en el sentido de que no se invierte
un presupuesto de coste por clic, es decir, cuando alguien entra a tu web no te cuesta dinero como tal, pero sí que es cierto que pues, te requiere ese esfuerzo de planificación y de, pues también en ocasiones, bueno, en muchas ocasiones técnico, ¿no? De ir manteniendo tu web. Esto es, pues ya digo, porque no solamente tiene en cuenta una única sección, no tiene en cuenta una landing page, ¿no? Como se llama en muchas ocasiones. Una landing page es esa página a la que tú llegas a una web y donde vas a hacer tu transacción, donde vas a cumplir tu objetivo en la web. A ver, que vaya viendo por aquí. Buenas tardes. Sino que tiene en cuenta, pues ya digo, toda la estructura de la web, el servidor y todo lo demás. El SEM, sin embargo, se centra en la página de destino, en la landing page. Es decir, os pongo un caso muy concreto. Pues, por ejemplo, una página de reformas, ¿no? Que tiene el servicio de cambiar bañera por plato de ducha, es lo que promociona con una campaña de SEM, es decir, está interesada en poner anuncios para esa palabra clave en particular. Tiene una sección de su web donde tiene toda la información del servicio, específicamente de cambiar bañera por plato de ducha. Ahí no habla ni de pintar el piso, ni de reformas en general, habla de un servicio en particular. Y lo que hace con eso es crear unos anuncios que van dirigidos a esa página y a cambio, por obtener tráfico de manera directa, paga un coste por clic. Es decir, mientras que con el SEO, con el posicionamiento orgánico, yo lo que voy haciendo es trabajar la estructura de la web, trabajar el lenguaje de lo que hay ahí escrito y poco a poco ir mejorando la web. Con las campañas de SEM, lo que hago es colocar una serie de anuncios si hablamos de Google Ads, pues eso sería en la plataforma de Google. Pero también hay otras plataformas que ofrecen anuncios, como Instagram, por ejemplo, bueno, Meta, Facebook e Instagram, o LinkedIn, que también tiene su propio sistema de anuncios, de SEM. Y a cambio, pues te cobran un coste por clic, un CPC, que probablemente haya sido esa expresión, no por ahí. Entonces, en cuanto a resultados de la empresa o en cuanto a cómo se plantean estas estrategias a nivel empresarial, el SEO, digamos que es una carrera más en el largo plazo. Es decir, esto va a llevar un esfuerzo constante de ir trabajando con tu web, ir poquito a poco, pero como consigas éxito con esta estrategia, lo que vas a conseguir es una ventaja competitiva pues más en el largo plazo, ¿no? Vas a colocarte entre los primeros puestos y va a ser más difícil bajarte. Sin embargo, el SEM tiene la ventaja de que los resultados son en el corto plazo a cambio de pagar dinero, básicamente. Es decir, mientras el otro es una carrera de fondo, el SEM es un sprint en el que tú vas pagando dinero por, entre comillas, saltarte las restricciones o saltarte las normas, los puntos por los que hay que preocuparse normalmente con el SEM. Eso es a grandes rasgos la diferencia. Y lo que voy a hacer ahora es un poco explicar el porqué de todo esto y qué papel juega entre medias pues esa presencia en redes sociales, ¿no? A la hora de posicionar una marca en Internet. Os voy a explicar un pelín de cómo funciona Google y por qué el SEO es una estrategia en el largo plazo. ¿Estáis todos bien? ¿Lo estáis siguiendo bien, a gusto? ¿Estáis yendo a buen ritmo? Si hay alguien que tenga cualquier problemilla, me decís. Aunque creo que he dejado de ver el chat, no estoy seguro. Voy a ello. Hago repaso de las cuestiones para posicionar tu web en los buscadores, el SEM para desviar el tráfico hacia tu web. Realmente son cosas parecidas. Ambos posicionamientos afectan en el propio buscador, por ejemplo. Voy a hacer una búsqueda aquí y voy a buscar, pues, viaje al Caribe. Cuando yo hago la búsqueda de viaje al Caribe, aquí me están saliendo algunos resultados en los que pone, bueno, en mi caso lo tengo en inglés, pone sponsor, si lo busquéis en castellano, pues pone anuncio o algo por el estilo. Y aquí abajo hay algunos que no lo tienen. Ambos son resultados de búsqueda, son fruto del posicionamiento. Lo que pasa es que los resultados orgánicos son estos de aquí abajo, los que no tienen la palabra anuncio. Los que tienen la palabra anuncio
evidentemente son parte de una campaña de SEM y cada vez que yo hago clic en uno de estos le cuesta dinero a la empresa. Os hago una pregunta, ya que estamos hablando de esto. Vosotros normalmente cuando hacéis una búsqueda, como acabo de hacer yo, ¿hacéis clic en el primer resultado, en este que pone anuncio, o lo tendéis a ir más abajo? ¿Qué soléis hacer? Más abajo. En general, en todas las formaciones en las que he estado, casi todo el mundo dice más abajo. ¿Y por qué pensáis que hacemos eso? ¿Lo hacéis de manera consciente o simplemente por la intuición o yo qué sé? Porque los de arriba están pagados. ¿Y qué pasa con que estén pagados? ¿Qué percepción genera eso? Parecen más auténticos. A lo mejor si pierdes algo bueno, si es búsqueda rápida, a veces voy al primero. Voy a contaros un par de cosas y vamos a ver qué os parece, ¿no? Los incentivos que hay para clicar en cada una de ellas, porque realmente, a ver, esto es. Si yo hablo de posicionamiento de pago, lo que está haciendo la empresa es hacer esa landing page, ¿no? A donde yo llego haciendo clic en el anuncio. En primer lugar, se va a tener que preocupar del lenguaje que hay ahí dentro y cuando el funcionamiento de esa campaña, el cuánto dinero le cuesta, depende de literalmente una subasta. Es decir, tú pujas por el precio que estás dispuesto a pagar por ciertas palabras clave. Hablamos entonces de que, como es una subasta, las palabras clave que más demanda tiene, perdón, están más competidas. Si están más competidas, pues evidentemente tienen un precio más alto. ¿Qué es un precio alto y qué es un precio bajo? Pues depende un poco del tipo de producto y de lo que las empresas, el sector, ¿no?, esté dispuesto a pujar por ello. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con retail, venta pues, de supermercado, vaya, o de ropa, o vamos, lo que te puedes encontrar en un centro comercial, suele tener un precio por clic más bajo. Hablamos a lo mejor que puede rondar los 50 céntimos, un euro o algo por el estilo, el clic a la web, mientras que el precio de servicios B2B, ¿no?, servicios de empresa a empresa, como pueda ser una consultoría, un despacho de abogados, está bastante más elevado. No sé, o sea, no vale lo mismo en todas las ciudades, pero por ejemplo aquí en Madrid, pues un despacho de abogados que compita por algo del tipo abogado especialista en despidos, en divorcios, algo por el estilo, puede pagar entre los 2, 3 euros y medio, mientras que cuando hablamos de búsquedas especializadas, como pues en su momento cuando hubo el tema de las demandas de cláusula suelo, hubo un momento en el que demanda cláusula suelo, esa palabra clave, estaba por 35 euros el clic, porque los despachos veían muchísima rentabilidad y estaban dispuestos a pagar bastante dinero, pues porque piensan que el clic que yo recibo me va a suponer mucho dinero de vuelta, ¿no? Me va a dar mucho retorno. Claro, como tú tienes ese precio por clic, evidentemente te interesa que el tráfico que viene, evidentemente, sea de la mayor calidad posible. Es decir, que no entre aquí cualquiera y no me esté gastando 3 euros el clic porque entre cualquiera. Entonces, ahí ya te tienes que preocupar por seleccionar muy bien tus palabras clave, ver quién quieres que no entre y además, pues bueno, ya digo, definir cuánto presupuesto quieres invertir en la mayoría de las plataformas de manera diaria, porque el presupuesto de estas campañas se consume a medida que pasa el día, ¿no? Yo, imaginaos, tengo 10 euros diarios y supongamos que mi coste por clic es de 1 euro. Si yo tengo 10 euros al día, en el momento en el que se han hecho 10 clics a mi web, ahí se dejan de publicar los anuncios. Por lo tanto, tengo que preocuparme bastante de que lo que hay ahí esté bien planificado, ¿no? Y que a ser posible, pues incite bastante a que la persona entre y quiera pedirme un presupuesto o quiera comprar, en el caso de que lo que yo tengo es una tienda online. El posicionamiento orgánico, sin embargo, lo que hago es, pues básicamente, hacer la estructura de una web en la que tiene un montón de palabras clave diferentes. De hecho, claro, cuando estamos hablando de que el posicionamiento orgánico va de
la estructura de la web en su conjunto. Cuanto más grande sea mi web, más probabilidades tengo de aparecer. En este sentido, comparándolo con el SEM, donde yo me estoy jugando los cuartos a una única página o al conjunto de páginas que yo elija promocionar, el posicionamiento orgánico va a posicionar poco a poco toda mi web. ¿Qué significa esto? Si lo comparamos con la lotería, cada una de las URLs, cada una de las secciones, ¿no?, que tiene mi web, digamos que es un número de la lotería. Y tener más números me da más probabilidades de ganar, ¿no? Me da más probabilidades de aparecer ahí. ¿Qué pasa? Claro, yo si voy a competir teniendo muchas URLs, que es una estrategia bastante normal en el posicionamiento, no todas van a ser tan relevantes, no todas van a tener una información tan comercial como la que pueda tener la URL que voy a usar para el SEM. Simplemente porque, yo qué sé, todos tenemos un producto que vendemos y tampoco te da esto para hacer un libro entero sobre cada empresa, ¿no? Tú tienes unos productos y ya está. ¿Qué pasa? En este punto es donde entran en juego los blogs y el contenido, ¿no? Digamos, las guías, todo ese contenido añadido que se suele colocar en las web de las empresas. No hay otro motivo que esta, digamos, compra de boletos, ¿no? Esta compra de números para intentar que el conjunto de tu web se vaya posicionando en el largo plazo con todas las posibles palabras que se te puedan ocurrir y que están relacionadas con tu servicio. Por ejemplo, si yo tengo un vivero y vendo plantas, pues a lo mejor me pongo a hablar de decoración y hablo de plantas de interior y cómo colocarlas en tu salón. O hablo también de las plantas que tiene Brad Pitt en su casa. No solamente por el hecho de que ahí aparezca la palabra planta, sino porque Brad Pitt lo busca mucha gente y yo quiero aparecer también en esas búsquedas. A lo que voy con todo esto es a que, claro, como el posicionamiento orgánico va de tener un montón de URLs, el contenido se diluye, tiene menos relevancia muchas veces y es más difícil, digamos, acertar con mis palabras clave con lo que la persona, con el usuario, mi público objetivo, está buscando en ese momento. Vamos, digamos que la estrategia de SEM en ese sentido es una pesca, digamos, con arpón, te bajas al agua, seleccionas al pez que tú quieres, inviertes el esfuerzo de mojarte, bajarte ahí abajo, elegir a quién quieres disparar e intentas escoger el pez que tú quieres. Sin embargo, con el posicionamiento orgánico, la estrategia es más comparable a la pesca de arrastre. Vaya, metes una red muy amplia con un montón de palabras clave que están ahí en ocasiones un poco a nivel de batiburrillo y seguro que os ha pasado como usuarios que te metes en post de estos de buscas alguna guía o lo que sea y muchos de ellos como que no te aportan nada o tienen un contenido que es de muy baja calidad, ¿no? Simplemente están ahí pues precisamente por competir en el SEO. Así que en realidad, y volviendo un poquito a lo que hablábamos antes, quien tiene verdaderos incentivos para que el contenido de su página sea relevante es quien está pagando por ello. De hecho, os cuento más. No solamente es una cuestión de opinión esto que estamos hablando, sino que los números lo reflejan. En general, los números de comportamiento de los usuarios suelen ser mucho mejores en las campañas de SEM, en los anuncios, que en el tráfico orgánico, ¿no? En las campañas de tráfico orgánico. Así que en realidad de esto que estamos hablando, sobre todo cuando lo ves desde el punto de vista de la empresa, este comportamiento que en muchas ocasiones es un poco irracional, el hecho de irte al resultado orgánico de primeras, en realidad tiene más sentido muchas veces hacer clic en el resultado de pago, pero simplemente por una cuestión de cómo percibimos el buscador o lo que habéis estado diciendo vosotros, ¿no? Que estáis hablando de que tenemos la sensación de que lo que está un poquito más abajo va a ser mejor, pues la gente no hace tanto clic a lo mejor. Entonces, esta sensación de los usuarios también está ahí de por medio. Pero voy a seguir un poquito profundizando para que vosotros también podáis jugar por vosotros mismos cómo de relevante, cómo de interesante es cada una de estas estrategias. ¿Estáis bien hasta el momento? ¿Tenéis alguna dudilla? ¿Estoy yendo muy rápido o estáis cómodos? Venga, pues voy a seguir con ello, ¿vale?
Vale, de primeras, en cuanto a dudas con los diferentes buscadores, ¿no? Porque aparte de Google, pues hay otros buscadores, ¿no? Como Bing o como Yahoo. Cuando tú haces posicionamiento SEO, ¿te estás posicionando para todos los buscadores? A ver, en realidad funcionan de una forma muy parecida y los esfuerzos que hagas en tu web en general te van a reportar beneficio en todos los buscadores. Lo que pasa es que a día de hoy el buscador mayoritario pues es Google. Estamos hablando de que en torno al 60-70% de la gente busca con Google y el resto pues dividido en otras plataformas. Sí que es cierto que el siguiente Bing tiene en torno, pues eso, 20-30%, pero tiene un público más segmentado. En general, los usuarios de Bing tienen una edad media un pelín más alta que las de Google. De hecho, es una forma que los de Bing tienen de venderte su buscador, ¿no? A las agencias. Oye, tenemos un público con alto nivel adquisitivo, con más capacidad de decisión en sus hogares porque son más mayores, básicamente, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la estrategia de cómo implementar el posicionamiento en tu web, más o menos es muy parecida. ¿Por qué es esto? En general, los buscadores funcionan todos de la misma manera y es el motivo por el que los resultados del SEO se ven en el largo plazo. Básicamente es porque cuando tú haces una búsqueda, como yo he dicho antes, Google no busca en el momento, no hace una búsqueda en ese momento, sino que básicamente busca en su índice, en su índice. ¿Qué significa esto? Pues es que Google ya tiene previamente guardado un listado, ¿no? Clasificado de un montón de webs, un montón de resultados y las tiene almacenadas. Por eso cuando haces una búsqueda lo hace tan rápido y, bueno, encuentra tanto porque hay muchísimas webs indexadas ahora mismo. De hecho, no sé si os habéis fijado alguna vez, pero cuando haces una búsqueda, veis que ahí me dice, oye, te he devuelto 73 millones de resultados en 0,41 segundos. No es que sea tan instantáneo ni tan rápido, sino que ya lo tenía, digamos, preparado y es lo que permite que tú lo veas tan rápido. ¿Qué pasa con esto? Pues que ese proceso bueno, la comparativa en general, este es un dato curioso, ¿no? De cuántos billones de webs hay en Bing, que es bastante menor en general. Es decir, buscar en Google a día de hoy pues tiene sentido porque ofrece más posibles resultados. A lo que iba con esto es a que ese proceso de rastreo, el hecho de que las webs acaben apareciendo en ese índice, es un proceso que llaman los americanos crawling, ¿no? Y lo lleva a cabo pues, un robot de Google, no un robot físico, sino que es un robot, digamos, a nivel de servidor, ¿no? Que básicamente lo que va haciendo es que se va metiendo en todas las webs y va un poco siguiendo todas las posibles rutas que tiene una web. Es decir, se mete por una sección y va haciendo el recorrido que podría hacer un usuario, va buscando todos los enlaces que hay ahí dentro y a medida que va pasando por esas secciones, se va leyendo el contenido, lo va entendiendo y lo va clasificando. Eso hace años era un proceso bastante más mecánico en el sentido de que esa capacidad para leer, entre comillas, del robot pues era bastante limitada. Tú tenías que decirle al robot cuáles son las palabras clave que hay en esta página, de qué va en general. Sin embargo, ahora, como ya sabéis, la palabra del año, bueno, y del año anterior también, es la IA, ¿no? La inteligencia artificial y, pues los robots de búsqueda también tienen esto incorporado desde hace tiempo y ya no le dices al robot de qué va esta página, sino que el robot se lee el contenido y clasifica tu web directamente. ¿Qué pasa? Que al final esto pues lleva un tiempo ya no solamente por el hecho de que tu web tenga muchas secciones, sino de que el robot hace esto con todas las webs que hay ahí fuera. Y al final, pues se entretiene leyendo el contenido de un montón de ellas y va mirando cuáles de ellas son más importantes y cuáles están mejores optimizadas para tanto los usuarios como para el propio robot. Por eso tarda bastante tiempo, porque cuando tú acabas de empezar, Google, digamos, no tiene ninguna foto previa tuya, sino que es la primera vez que te ve, no se fía mucho de ti y ya tiene otras webs de las que sí se fía. Por eso, inevitablemente, de primeras, hay una barrera ahí para que cuando te haces una web nueva, hacer posicionamiento orgánico. Sobre todo si vas a intentar competir con empresas grandes que ya están posicionadas desde hace tiempo, ¿no?
Este rastreo depende mucho de eso, ¿no? De la confianza que tiene Google en ti y puede pasar desde varias veces al día hasta cada 6 meses. Y ahí es, digamos, cuando Google va cambiando un poco la nota que te pone, digamos, ¿no? En cuanto al posicionamiento. Lo normal, bueno, hay estudios de diferentes empresas porque esto es un tema un poquito complejo y no hay una comunicación de Google oficial al respecto. Hay estudios que avalan que una web que entra a competir fuerte en un sector, yo qué sé, hablemos del automóvil, por ejemplo, ¿no? De los coches o de, yo qué sé, de grandes superficies, ¿no? De distribución. eh, Puede tardar entre los 10 meses y los 18 meses en entrar a posicionarse entre los 10 primeros resultados de búsqueda orgánica, estamos hablando. Esto evidentemente no afecta absolutamente todos los casos. Si voy a competir, por ejemplo, por el posicionamiento orgánico en mi ciudad o en mi pueblo o en una zona en la que no hay mucha competencia, esto es más fácil. Pero la moraleja de todo esto es que en el posicionamiento SEO influye muchísimo la gente que ya está posicionada en el mercado. Voy a tardar tiempo, eso sí, como yo llegue a ser una de esas empresas que está bien posicionada en el mercado, va a ser más difícil bajarme. Esta es la ventaja, pues, en la contraposición, ¿no? De lo que hablábamos antes con el SEM, que el SEM no, el SEM a base de golpe de billete, pues coges y te saltas estas restricciones y te puedes empezar a mostrar desde el minuto uno con la competencia que sea, siempre que tengas dinero para permitirlo, claro. Entonces, ese es un poco el motivo por el que se tarda tanto. ¿Cómo se llega a conseguir ese posicionamiento? ¿Cómo se llega a estar entre esos primeros puestos? Pues voy a hablar de un poco factores a tener en cuenta en todas estas estrategias de marketing digital, pero todas giran en torno a cómo tienes expresado el lenguaje, ya sea en tus perfiles de redes sociales, o sea, en tu web, o sea, en cualquiera de los medios en los que apareces en Internet. Básicamente, tres pilares para que tu web y bueno, principalmente tu web, ¿no? Aparezca entre los mejores puestos, es que tu tecnología, vamos, que la tecnología que usa tu web sea actual y esté un poquito enfocada a los buscadores actuales. Normalmente, pues, depende del tipo de empresa que tengas, pero las herramientas como WordPress, o bueno, HTML, CSS, JavaScript son las tecnologías más populares en cuanto a desarrollo web, cumplen con este factor. Es decir, esto a día de hoy no es algo costoso, cualquier web puede llegar a posicionarse con este factor. Y bueno, pues tener servidores, ¿no? Que también, vamos, que tu web vaya a un buen rendimiento, digamos, ¿no? Que cargue rápido y que se vean todos los dispositivos, toda esta historieta. El segundo punto es el del contenido, que es que tiene que ver con las palabras clave que tú vas incluyendo dentro de la web, que ahora me paro a hablar de qué es una palabra clave y cómo afecta en el posicionamiento. Y luego, pues básicamente a preocuparte porque el código, digamos, de tu web esté optimizado para que el robot lo entienda. Y el tercer punto y último es el de la popularidad, que no sé si habréis escuchado esto alguna vez, pero tiene que ver con los enlaces que consigue mi web. Es decir, una web no solamente se posiciona por lo que tiene dentro, sino también por los enlaces que recibe. Y tal vez este último punto es uno de los, por una parte, más difíciles de conseguir, pero por otra parte, de los menos técnicos. Es decir, si lo consigues, puedes obtener gran ventaja sin preocuparte demasiado del código de la web. Voy a hablar de estos tres bloques y ahora nos paramos en ese último punto que creo que puede estar interesante para la sesión de hoy. Bueno, básicamente voy a ir al siguiente puntito. Voy a explicar lo que son las palabras clave. Las palabras clave muchas veces nos pensamos que son literalmente una única palabra, como en este caso arquitectura, pero realmente no. Lo que llamamos palabras clave también puede ser una expresión compuesta de varias palabras, como en ese ejemplo máster de arquitectura o estudio de arquitectura en Madrid, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esas tres expresiones, ¿no? Entre utilizar una única palabra y utilizar varias palabras? Cuando tú te estás posicionando, ya sea en una campaña de pago
o en una campaña de orgánico, es decir, en posicionamiento SEO o posicionamiento SEO, cuanto más larga sea la palabra, cuanto más larga sea la expresión, más relevante va a ser el resultado que tú le ofrezcas al usuario. Claro, si alguien ha buscado arquitectura secas, bueno, de primeras, en general, como usuarios, no buscamos una única palabra. No buscamos una única palabra porque quieres enfocarlo de alguna manera. No buscas arquitectura porque a lo mejor lo que buscas es un estudio, o a lo mejor lo que buscas es un máster, o a lo mejor lo que buscas es la carrera. Pero no es tan habitual buscar arquitectura en general porque es difícil que encuentres lo que tú quieras, ¿no? Eso es lo que podríamos pensar como usuarios. Bien, del lado empresarial va al contrario. Hay que ponerse un poco en la piel de esa persona que podría ser, en este caso, mi potencial cliente y pensar cómo buscaría. Cuanto más alargue la palabra clave, más relevancia voy a conseguir, pero, claro, menos volumen de búsqueda voy a tener. Es decir, cuanto más alta es la relevancia, cuanto más concreto es lo que está buscando el usuario, hay menos usuarios que lo buscan. ¿Por qué? Simplemente porque pues buscamos diferente. No todo el mundo habla igual. Da igual, entre hermanos y bueno, ya no hablemos de diferentes puntas de España, ¿no? Que no busca igual el gaditano que el cántabro y que el gallego, simplemente por las expresiones de cómo hablamos. Y en un caso como el que tengo aquí de estudio de arquitectura, pues habría quien buscaría estudio y habría quien buscara gabinete y habría quien buscara, yo qué sé, oficina, ¿no? No todo el mundo busca lo mismo. Entonces, la estrategia de palabras clave va un poco por estos derroteros, ¿no? A la hora de saber qué palabras clave usar, hay una herramienta que no nos da tiempo a usarla en una sesión como la de hoy, pero si buscáis planificador de palabras clave de Google Ads y os hacéis una cuenta, ahí dentro podéis ver los volúmenes de búsqueda de cuánto se busca una expresión determinada, ¿vale? Y así ir haciendo un poco la idea de si lo que yo estoy pensando es correcto. Lo digo porque muchas veces, sobre todo los que tenemos una empresa que tiene que ver que utiliza un lenguaje muy técnico, como pudiera ser, pues, por ejemplo, una clínica de odontología o como pudiera ser un despacho de abogados que tienen un lenguaje, pues, evidentemente tú quieres ser correcto, ¿no? Con el lenguaje, pero no siempre coincide con el lenguaje que usa tu cliente tipo. Por ejemplo, cuando tú eres abogado, a lo mejor quieres destacar que eres un abogado laboralista o eres un abogado especializado en derecho civil o en derecho mercantil. Sin embargo, tu cliente a lo mejor lo que está buscando es un abogado especializado en constitución de empresas o está pensando en un abogado especialista en despidos. Está buscando de una manera diferente a la que tú a lo mejor lo expresarías o a la que pone en tus libros. ¿Qué pasa con esto? Volviendo al tema este de las palabras clave, la dificultad está un poco en aunar las dos cosas, ¿no? En intentar mostrar digamos, en expresar con un lenguaje que coincida con lo que la gente está buscando. Claro, no es lo mismo apostar por cubrir ese lenguaje de manera orgánica que de manera pues pagada, ¿no? Patrocinada, pagando con ello. ¿Qué me merece la pena entonces? ¿Hago campañas de pago o hago campañas de orgánico? Pues os voy a contar un poquito más de cosas y a ver qué conclusión sacamos. Básicamente, cuando estamos hablando de posicionar una web, lo que tenemos en cuenta ya no es solamente la palabra clave que hay en esta sección de mi web, sino el campo semántico que hay dentro de toda ella, ¿no? Es decir, cuando yo estoy, pues el caso que hay en la diapositiva esta es el del bricolaje, ¿no? Yo si tengo una ferretería o si soy Leroy Merlin, pues voy a tener la suma de un montón de palabras clave. Esa suma de palabras clave, aparte de que me está comprando números para esa lotería que decía antes, ¿no? Estoy comprando un montón de posibilidades de salir en búsquedas diferentes. Además, a mí me refuerza el posicionamiento dentro de un campo semántico que es, en este caso, el bricolaje.
cuando alguien vaya a buscar, a lo mejor no haces una búsqueda de cable coaxial no sé cuántos, sino que estás buscando, yo qué sé, cómo cambiar una teja, puede que yo te salga en el camino. ¿Por qué? Porque en el posicionamiento también influye no solamente el contenido de una página en particular, sino el contenido de una web en su conjunto. Claro, aquí se entrevé una cosa. No para todos los tipos de negocio es tan viable competir en orgánico simplemente porque tu negocio o tus servicios no son tan amplios como para tener un abanico así de grande, sino que tienes 2 o 3 cositas, tu web tiene 4 o 5 servicios y entonces digamos que lo vas a tener más complicado para competir de esta manera de forma natural. De forma natural quiero decir que en este caso del bricolaje, Leroy Merlin lo tiene, entre comillas, gratis, porque solamente poniendo su catálogo en línea, es decir, subiendo su catálogo a la web, ya va a tener un montón de posicionamiento de base, digamos, sin tener que trabajar nada. Sin embargo, si yo quiero tener un montón de URLs, quiero tener un montón de palabras clave posicionadas, cuando soy una peluquería, me voy a tener que buscar las mañas y voy a tener que inventarme, digamos, contenido para poder cubrir toda esa demanda, ¿no? de palabras clave que yo quiero cubrir. En el caso de la peluquería, pues a lo mejor tendría que tirar por hacer contenido de blog del tipo, pues, yo qué sé, los peinados de las famosas o de los famosos o peinados de película, estos son los 5 peinados más famosos del cine, ese tipo de contenido que te encuentras por ahí que está pensado pues para cubrir esto. Entonces, no todos los negocios lo tienen igual de fácil para competir en esta línea. Eso por una parte. Tenemos otra parte de cómo de concreto es lo que buscan tus usuarios. Hay muchas veces que por el producto que tú tienes, la gente no sabe cómo se llaman las cosas, no sabe cómo se llama tu servicio, no sabe cómo se llama lo que tú vendes, y en otros casos sí que puedo competir por palabras clave que me pueden dar un alto nivel de conversión. El caso de los coches, pues este que estáis viendo aquí refleja lo que estábamos hablando antes y un sector en el que sí es viable competir por este tipo de palabras. Es decir, yo tengo toda la gama de palabras clave que va desde las más genéricas, como es coches en general, coches de segunda mano en un punto intermedio y SEAT Ibiza de segunda mano en Getafe. No refleja lo mismo, no refleja el mismo interés cada una de estas expresiones, ¿verdad? Coches en general no refleja nada, no refleja un interés particular. Coches de segunda mano ya me dice que el usuario que lo busca está interesado, a lo mejor no en comprar un coche, pero desde luego está pensando en coches usados y si es de segunda mano o probablemente está pensando en comprarlo o en venderlo, una de las dos. Y en el último rango, SEAT Ibiza de segunda mano en Getafe, lo que tengo es ya una expresión que refleja que esa persona pues quiere algo muy concreto en una zona geográfica muy concreta. Esto en particular, claro, si mi negocio puede competir por palabras clave tan específicas como la que hablábamos antes de cambiar bañera por plato de ducha, yo puedo ver que previsiblemente con una estrategia de posicionamiento con palabras clave voy a poder competir en este sector. ¿Quiero pagar por ellas o no? Ahora terminamos de hacer la reflexión al final. Y nos faltaría un tercer escenario que es qué pasaría cuando esto no ocurre. Es decir, yo tengo un producto que la gente no busca, simplemente porque no lo conoce o porque es muy nuevo. Ahora mismo, yo qué sé, todo el mundo o mucha gente sabe lo que es un iPhone, pero cuando salió el iPhone en su momento, no existía antes. ¿Cómo yo doy a conocer ese producto a las personas que no lo conocen y que les puede interesar? Y ya no eso, sino ¿qué pasa con los productos de capricho? Los que a lo mejor no se buscan tanto. Yo no busco a lo mejor todos los días un collar de plata con un engarzado con no sé qué historias, pero si se lo pongo delante a alguien, a lo mejor sí que me lo compra, ¿no? O un reloj que tiene muy buena pinta y un precio un pelín elevado. ¿Qué pasa con esos productos? Me los reservo ahora también para el final. Este sería el tercer escenario que vamos a comentar hoy. Vale. Uy, perdón. Teniendo estos... Ay, perdón, que me estoy yendo para adelante.
Con estos factores que estamos hablando de las palabras clave, ¿qué es lo que más me conviene entonces a la hora de hacer una estrategia de posicionamiento? Evidentemente la pregunta depende muchísimo del sector en el que tú estés trabajando, pero lo normal es que una estrategia que cubre un poquito los dos palos, es decir, que combina el posicionamiento orgánico con el posicionamiento de pago, suele ser lo que le cunde a un mayor número de empresas. ¿Por qué? Lo que tú haces lo que se suele hacer con esto es que tu planteamiento, el planteamiento de tu web debe intentar cubrir esas palabras que, digamos, tienes fácil incluir en la web simplemente por los servicios que tú ofreces. Es decir, volviendo al caso de la clínica de odontología, pues probablemente hagas empastes, probablemente hagas endodoncia, a lo mejor también tienes, yo qué sé, cualquier otro, tienes cirugía, tienes otra serie de tratamientos, ¿no? Haces básicamente la cobertura de todas esas palabras clave. ¿Cómo? Añadiendo secciones en tu web que cubren, que tienen dentro contenido que incluye esas palabras clave, con la esperanza de que el día de mañana le aparezcas a los usuarios que están buscando esas palabras clave. Y aquellas en las que más te está costando competir, ya sea porque tu sector está competido, ya sea porque no se busca tanto y es difícil posicionar, combinas con un poquito de campañas de SEM, ¿no? Vas un poco supliendo esa parte, o en un momento dado incluso, como el SEM es una cuestión de funciona mientras tienes activa la campaña, mientras inviertes dinero, también es recomendable, pues, por ejemplo, para campañas estacionales. Muchas empresas tienen ese rasgo, ¿no? De que tienen un servicio que es estacional. Por ejemplo, si haces viajes a la nieve, pues los organizas antes de la temporada de nieve, ¿no? Ahí es cuando la gente está buscando. Pues en ese periodo de tiempo vas un poquito combinando. Pero claro, me queda ese tercer escenario. Vale, Dani, pero ¿qué hago cuando tengo un producto que no responde a estas directrices? Es decir, no tiene un volumen de búsqueda suficiente, o en un momento dado se me hace imposible pagar lo que valen esas palabras clave, pero quiero hacerlo llegar a esos clientes potenciales. A ver cómo vamos de tiempo. Bien. Pues os lo cuento, porque la cosa va de un factor un poquito diferente y ya tiene que ver con la última parte de redes sociales y de las audiencias. Voy a cambiar un poco de temática. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Me queréis preguntar algo? ¿Estáis sobreviviendo? ¿Os sangran las orejas? Vale. Este último caso, el el de los productos que no puedo posicionar a través de palabras clave. Pues la cosa es que, claro, los usuarios no están todo el día haciendo búsquedas y ya está en Internet, sino que también pues, nos pasamos un tiempo ojeando. Estás mirando Instagram, estás mirando tu web favorita, estás viendo vídeos en YouTube, ¿no? Estás simplemente usando Internet, pero no estás haciendo una búsqueda activa. ¿Qué pasa? Cuando tú estás haciendo esto, ya sabéis que en los últimos años tenemos una batalla importante con el tema de la protección de los datos, ¿no? Y de las cookies y todo esto. ¿Y por qué es eso? Pues porque cuando tú estás navegando por esos sitios, sobre todo en las plataformas más grandes, como YouTube, Instagram y demás, eh, al final te expones a dos factores, ¿no? En primer lugar, los algoritmos de contenido que hay ahí dentro, que una vez tú empiezas a consumir cierto tipo de contenido, te van a incluir en lo que se llama una audiencia, es decir, se va a quedar con ciertos datos y te van a considerar que te gusta ese contenido, y después vas a recibir probablemente anuncios que están basados en ese tipo de contenido. Hablo de la típica sensación, bueno, no sensación, es un hecho, de que tú has buscado cómo ha ido
el partido de fútbol y te va a salir más contenido que tiene que ver con fútbol. Pero hay un día que te da por buscar cómo arreglar tu impresora y luego durante una semana tienes anuncios de impresoras. O buscas un viaje a Roma y durante el próximo mes tienes anuncios de ofertas de viajes a Roma. ¿Por qué es esto? Pues porque básicamente en el momento en el que tú has interactuado con cierto contenido, va a aparecer, te van a aparecer sugerencias, algunas de ellas orgánicas, en el caso de las redes sociales principalmente, bueno, y en el de, pues sí, YouTube también lo hace, te sugiere, ¿no?, que puedes ver contenido similar y aparte vas a ver anuncios que en efecto están relacionados con el tema que has estado buscando. ¿Qué papel juega entonces este contenido en las redes sociales y ese tipo de anuncios, ya digo, que están basados en audiencias? Pues que mientras que los anuncios y los resultados de búsqueda que estábamos hablando antes dependen de lo que ha buscado un usuario, este tipo de contenido llega a aquellas personas que tienen ciertos gustos. Entonces, cuando yo estoy presentando un producto nuevo, y me vuelvo al caso del iPhone, o bueno, ya no del iPhone, el del lujo, ¿no? Un buen reloj. Claro, no todo el mundo se compra un buen reloj, no todo el mundo usa reloj en primer lugar, no todo el mundo está dispuesto a gastarse cierto dinero en un reloj. Normalmente cuando tú usas esos productos, también usas otros. Para que te interese Rolex, probablemente también estás interesado en otra serie de marcas porque te gusta, ¿no?, ese tipo de productos. Claro, si tú haces contenido que tiene que ver, que habla de las mismas temáticas, ¿no?, de que esos, ya sea canales en YouTube, ya sea cuentas de Instagram, o sí, principalmente pues algo así, ¿no?, un perfil en redes sociales, entendiendo esto por, en el caso de los relojes, pues hablar de moda, hablar de diseño, hablar del estilo de vida que eso conlleva, ¿no?, de elegancia. Haces publicaciones que usan esos, pues en el caso de Instagram, hashtags, ¿no?, o de YouTube, bueno, en YouTube palabras clave también dentro del contenido de los vídeos. Al final acaba llegando a personas que tienen esos gustos. Y de la misma manera, los anuncios que hay en redes sociales, los anuncios que tú recibes dentro de Instagram y demás, están basados, están enfocados, en lugar de las palabras clave que buscan esas personas, en los gustos que tienen esas personas. Mientras que yo en Google, en las campañas de SEM que estábamos comentando en buscadores, me enfocaba en quiero aparecer a las personas que han buscado buscar bañera por cambiar bañera por plato de ducha. Aquí lo haría con, por ejemplo, personas que han interactuado con marca, personas que han interactuado con, yo qué sé, Movistar, personas que han interactuado con un perfil en particular que además vive en no sé qué zona geográfica, que tiene un número de años, ese tipo de perfil más sociodemográfico o de gustos, ¿no?, que tiene la persona. La cosa es que haciendo esto, pues este tipo de anuncios en general suele ser más barato que las campañas de búsqueda que apuntan a palabras clave, básicamente porque no tienen el mismo resultado. No tienen el mismo resultado, básicamente porque no tiene la misma relevancia que el anuncio que se le ha mostrado al del coche de segunda mano en Getafe, que alguien que tú estás viendo tu contenido favorito y de repente te aparece un anuncio que vale, sí, a lo mejor me puede interesar, cumplo con el perfil, pero ya no lo estoy buscando ahora, no es el momento. Simplemente me está apareciendo porque, pues bueno, ya digo, doy con el perfil, ¿no? Entonces, claro, bueno, estamos hablando de que la diferencia es considerable, de precio entre unos y otros. Mientras hablamos en sector B2B, anuncios de entre 2 y 3 euros, estamos hablando de que aquí pues, te puede costar céntimos. En plan, 30 céntimos, 50 céntimos el clic en un anuncio de estos, que tienen como formato la imagen. Es decir, estoy hablando del típico banner, de la típica publicación patrocinada que te aparece en Instagram, o del típico, ya digo, el anuncio de imagen que te aparece en la barra lateral del periódico. Esos anuncios son los que se basan en audiencias, ¿no?, en los gustos. La cosa es que, claro, en general, ¿cómo yo sé si estoy, digamos, acertando con mis campañas? A ver, evidentemente hay una cifra final, ¿no? Hay una métrica final que a ti es la que más te interesa para saber si tus campañas están mereciendo la pena.
y son las ventas, ¿no? Y estoy vendiendo más o no estoy vendiendo más. Pero claro, si estás teniendo problemas, lo normal es que no sepas por qué no hay ventas. Ese es el tema, ¿no? No las tengo y por qué. Me están fallando los anuncios en sí, la identidad corporativa, me está fallando, no le estoy mandando los anuncios a la gente adecuada, no estoy en la plataforma adecuada. ¿Cómo lo sé? Pues termino aquí con una métrica que es, digamos, el centro sinceramente, cualquier estrategia de marketing digital, porque precisamente mide la relevancia. Este es un indicador de si a la gente a la que le estás mandando tu contenido le está interesando o no. Y es el CTR, que es la división entre los clics que recibe un anuncio y las veces, bueno, anuncio o resultado orgánico, da igual, el CTR se aplica en un montón de áreas del marketing digital y es la relación entre el número de veces que se ha hecho clic y el número de veces que se ha visto. Tiene sentido, ¿no? Si hay una relación estrecha, si hay un número de clics parecido al de impresiones, significa que estoy siendo interesante, estoy siendo relevante para las personas a las que estoy mandando el anuncio, ¿no? Y esta es, digamos, una medida que te puede dar pistas sobre cómo de bien lo estás haciendo en cuanto a si estás apuntando bien los anuncios. Si hay alguna métrica o alguno de vosotros está pensando en invertir en marketing digital en alguna de estas vías, normalmente esto es uno de los primeros puntos a mirar. Claro, luego ya hay que pararse a ver qué es lo que me está pasando. Si yo tengo y ya os pregunto a vosotros, si yo tengo un CTR bajo, ¿vale? Teniendo en cuenta que esto es el número de veces que se hace clic y esto es el número de veces que se ve un anuncio, si tengo un número o sea, un porcentaje de CTR bajo, ¿qué puede significar? ¿Qué interpretación puedo darle a eso? ¿Qué se os ocurre? ¿Alguien tiene alguna idea? Si yo veo un anuncio y no le hago clic, ¿por qué podría ser? Os ha pillado la pregunta ahí en la línea de flotación, ¿eh? No me interesa, no me llega. No te interesa, perdón. En efecto, no te interesa, pero puede haber algún motivo más. O sea, no me interesa es uno de ellos, pero puede ser, es el único. Esa pregunta es muy, o sea, esa respuesta es muy concreta. Optimización tu título y descripción del post, por ejemplo, aparecer en las SERP. Las SERP, para quien no lo sepa, son los resultados de búsqueda. Esto son las SERP. Esto es la página de resultados de búsqueda. Y nos dice Sergi que a lo mejor no está muy currado pues el título, la descripción, lo que pone aquí, ¿no? Y eso no cuadra con lo que yo estoy buscando. Podría ser. ¿Qué más podría pasar? ¿Por qué más motivos podría ser esto? ¿A alguien se le ocurre algo más? Pensando, por ejemplo, en los anuncios que estamos hablando ahora, los que están enfocados en audiencia, los que te pueden salir en Instagram. Pues os digo, igual simplemente, ya digo, no me agrada o incluso se me está haciendo muy repetitivo. He visto el anuncio un montón de veces. A lo mejor es demasiado largo si es que es un vídeo. A lo mejor es que simplemente el diseño es feo y no me atrae. Hay un montón de conclusiones que se pueden extraer, ¿no? De todos estos, de esta métrica que es el CTR. Entonces, pues bueno, básicamente, en general, cuando yo estoy haciendo campañas de marketing digital, esta métrica de la que estamos hablando debería ser una de las que más me interese, sobre todo porque la relevancia es fundamental en da igual la estrategia que escoja el negocio, el TTR debe ser algo por lo que nos preocupemos. ¿Por qué? Ya sabéis todos, porque sois usuarios, que cada vez recibimos más anuncios, lo hacemos a un ritmo excesivamente alto
cada vez nos impacta menos la publicidad y es mejor la calidad que la cantidad en ese sentido, ¿no? Estoy intentando agradar a mi público. Y si me paso, si no consigo tener una buena métrica de CTR, significa que una de dos, o no estoy mandando eso a la gente adecuada, o estoy siendo muy pesado o no lo estoy haciendo con la calidad suficiente. Entonces, básicamente, este es un poquito el resumen que puedo hacer en una hora de estrategias de marketing digital, ¿no? O sea, evidentemente esto da para hablar muchísimo más, pero me quería guardar estos 5 minutillos por si queréis hacer alguna pregunta más concreta o queréis hablar sobre algún tema así de actualidad que hayáis visto en cuanto a esto. ¿Tenéis algún comentario? Vale, si no hay ninguna pregunta, voy a hablar de un tema que me he dejado en el tintero. Se podría tener en cuenta todo relacionado con la experiencia del usuario. Am, Cuando hablamos de experiencia de usuario, que es lo que significa UX, por si alguien no lo ha escuchado antes, am, estamos hablando de que el usuario en efecto ya ha entrado a una aplicación, a una web y la está tocando. Claro, a nivel de posicionamiento nosotros nos estamos centrando en el paso anterior, que es conseguir que la gente entre. Eh, En efecto, hay relación entre una cosa y la otra, pero no tanto en cuanto a la captación del tráfico, sino qué hago con ese tráfico. Cuando yo, por ejemplo, estoy invirtiendo en una campaña de anuncios, estoy consiguiendo tráfico para mi web y a lo mejor no está convirtiendo, es decir, la gente no compra, la gente no cumple el objetivo que yo quiero dentro de la web, puede deberse en efecto a que la usabilidad de la web no es buena. Y te pongo un caso muy sencillo. A lo mejor la web no, yo estoy haciendo desde un móvil, hago clic en un anuncio y la web no se ve en el móvil. ¿Qué hacemos? Convertirlo, comprarlo. Entonces, ahí tiene algo de relación, claro. Evidentemente sí que importa. Voy a comentar el último puntillo que me había dejado en el tintero, que me lo he pasado hablando ahí tan rápido. Y es el tema de que hay un factor que muchas veces no se tiene en cuenta de cara al posicionamiento, y es el tema de los enlaces. Los enlaces que recibe la web porque es un factor muy pesado dentro del posicionamiento. Y con esto ya termino, perdón si me paso un minutillo. Eh, Básicamente, cuando una web se está posicionando de manera orgánica, muchas veces nos preocupamos por el contenido y demás que hay ahí dentro. Pero, claro, antes he hablado de la popularidad de una web, ¿no? De cómo Google confía en tu web. Y eso se hace principalmente en base a los enlaces que reciben. Más que nada porque cuando te pones a competir en SEO, en orgánico, todo el mundo al final se acaba, pues yo qué sé, todos los abogados, todos los dentistas, todo lo que tú quieras, van poniendo todas, se preocupan, ¿no? por competir con su web y al final todo el mundo llega a un empate técnico, ¿no? En el que estás escribiendo pues lo que se puede sobre tu sector. Cuando estás en ese empate, ¿cómo me diferencio con los enlaces? Influye muchísimo el número de enlaces que recibes, pero más que en el número, la calidad de los enlaces, es decir, que los enlaces que recibes vengan de otras webs que ya están bien posicionadas y también la antigüedad de los mismos. Por eso pasa, no sé si os habéis fijado que hay muchas veces, sobre todo en los periódicos, ¿no? Que ves una noticia que dice, ha abierto un nuevo restaurante en no sé dónde y te viene con una literal, es una noticia dentro del periódico y es un contenido que es completamente comercial y además tiene enlaces en el contenido. ¿Por qué es esto? Pues porque precisamente este tema del link building, de conseguir enlaces de otras webs, pesa muchísimo. Una estrategia que es gratis de seguir y que además te puede mejorar muchísimo el posicionamiento de tu web es con tu red de contactos de negocios, el ir intercambiando enlaces, ¿no? Entre las webs
con las que puedas hacerlo de manera amistosa, básicamente porque el periódico te cobra una pasta por hacer eso mismo, y si tienes la oportunidad de que tienes ahí amiguetes que también tienen otros negocios o te llevas bien con tu cliente, proveedor y tal, intentar intercambiar enlaces es algo que cuesta muy poquito y que al final tiene un peso bastante importante dentro del posicionamiento. Y ahora sí, esto era lo que no me quería dejar, que me he dejado mientras estaba hablando. Y esto es lo que os puedo contar en una horita. No sé si tenéis alguna preguntilla más. Dani, muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Si no, bueno, yo me gustaría también darle las gracias a Dani. Nosotros hemos trabajado con ellos en la anterior empresa. Hemos estado trabajando, nos han hecho la web y la verdad que son agentes digitalizadores también, que como sabéis a través del bono digital podéis pedir esa subvención al Ministerio de Transformación Digital. Y bueno, pues si queréis poneros en contacto con ellos, ya sabéis, nos escribís y yo directamente os pongo en contacto. Creo que hay una pregunta. Un momento. Vale, si me comenta por aquí que si estáis interesados en ampliar las herramientas vistas en la sesión de hoy, nos lo podéis indicar cuando os enviemos el formulario o sea, la encuesta de satisfacción, ¿vale? Y bueno, pues recordaros a todos que la Oficina Acelera Pyme de la CRE es una iniciativa del Ministerio de Transformación Digital, perdón, con el propósito de fomentar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas de España. Concretamente, nosotros a las extremeñas, ¿vale? Ofrecemos estas herramientas y, por supuesto, un asesoramiento especializado y diferentes programas de formación. Por eso, si tenéis cualquier duda sobre digitalización, podéis contactarnos a través del número de teléfono 924-286-161 y nos vemos en próximas jornadas. Dani, muchísimas gracias por todo y bueno, estamos en contacto. A vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.